Hola hermanos, buena tarde y como siempre, por la gracia y espíritu del Señor sobre nosotros, eso es la Sagrada Biblia que utilizamos. No es una preferencia, es la palabra de Dios que contiene todos los libros de la palabra de Dios, em, traducida de las lenguas originales de hebreo y griego a español. Entonces, una cosa que vamos a, eh, como un tema muy importante, es que es importante en vez de buscar enseñar gente de Dios o de lo que enseñan en tu iglesia o las tradiciones que tú sigues, es importante que aprender y seguir aprendiendo la palabra de Dios. Porque muchos cuando escuchamos gente enseñando, enseñan las doctrinas suyas, la iglesia suya que enseñan ahí. Eh, Tú tienes mucha de nuestra gente aprendiendo la palabra verdaderamente y hechos en la Biblia que somos los verdaderos judíos e israelitas, los llamados negros y los llamados indígenas de las Américas, el Caribe y nuestros hermanos esparcidos y derramados. El problema es que mucha de nuestra gente, si están drogadictos, si están egoístas, si buscan ganar plata fácilmente, y lo que le importa más que nada es el dinero. em, si están muy orgullosos, que no pueden aceptar siendo reprendidos por la Biblia o por cualquier cosa, aun si están en error. Y muchos otros ejemplos de cosas que previenen gente de ser siervos e hijos e hijas de Dios por seguir la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces, es importante como Dios nos manda por su palabra de hacer lo que Él dice en vez de tener la mente de instituir a los demás. No, no creen en Dios, dicen que son ateos y eso. Entonces, más importante que tú aprendes conforme a Dios, no conforme tu nivel de pensar, no conforme lo que has aprendido de otros, pero, o como piensas, pero lo que Dios dice. Entonces, vamos a comenzar con San Lucas, capítulo 22. Entonces, San Lucas, capítulo 22 y versículo, vamos directamente al punto, al capítulo, el libro y capítulo de San Lucas. Y capítulo 22, tiene que leerlo, no vamos a tener tiempo, pero vamos directamente al precepto. Y es importante que ustedes estudian, además de oír la palabra de verdad siendo enseñado. Entonces, San Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Simón es también el nombre de Pedro. Y Pedro, el apóstol Pedro, que era uno de los hombres más rectos de la historia. Y muchos no entienden lo que hizo eh, Pedro recto. Es su habilidad de ser enseñable, de ser reprendido por el Señor, que es la palabra de Dios. Es de oír y hacer la palabra. Entonces vamos a seguir leyendo la palabra. Entonces, vamos a leerlo de nuevo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Entonces, Satanás como el tentador, su trabajo hecha de Dios para hacer su trabajo, cuando leemos Isaías capítulo 45, versículo 7, el libro de Job capítulo 1,
el libro de Job, capítulo 2, y muchas más escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento. Satanás está puesto no solamente para representar pecado o tentarnos pecar, pero aparte de por los pecados, llevarnos lejos de Dios. Entonces, muy importante, familia, que entienden que igual que trigo es separado y, o, ¿cómo se dice? Ah, zarandado. Igualmente, que no solamente Pedro o otros apóstoles y discípulos, pero nosotros también, Satanás hace su trabajo de separarnos de Dios y hacernos desear o ser, eh, ¿cómo se dice? Ah, sujeto a pecado en vez de ser sujetos y agarrar lo de Dios y quedar en la palabra, habitar en la palabra. Entonces, dice, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, Jesucristo, tenemos que aprender cómo orar por leer cómo los rectos y rectas bíblicamente oraron, comenzando con la palabra de Dios mismo, Jesucristo, que oraba para que no solamente para su fe, pero también para fe, para la fe de Pedro, para la fe de los otros discípulos y también nosotros. Entonces tenemos que orar uno para otro y también cosas de orar para la fe. Y muchos piensan que su fe por iglesia que no tiene nada que ver con Jesucristo, que es el opuesto de lo que mandó Jesucristo o como Jesucristo nos advirtió de maneras y maquinaciones a donde nos va a engañar Satanás. La gente está bajo eso, tratando de enseñar a los demás o pensando que ya son salvos, ya son santos, ya es la fe de Dios su religión, en vez de entender que la fe es Jesucristo. Cuando leemos en Efesios capítulo 4, versículo 5, Salmos capítulo 2, versículo 11 y 12, y mucha más escritura. Entonces tenemos que asegurar que estamos siguiendo la Biblia, la fe, el verdadero Jesucristo, en vez de cualquier religión que dice de Dios o habla de un Dios o habla de Jesucristo o un Jesucristo o su Jesucristo bajo ídolos e imágenes de un Jesucristo. Eso es idolatría. Eso no es el verdadero Jesucristo. Eso no es como adoramos a Jesucristo. Eso no es como resistimos al diablo. Es de ser engañado por el diablo y las cosas que el diablo ha hecho pecaminosamente de engañar los que quieren seguir lo que no es de Dios o que tiene forma de Dios pero contradice lo que dice Dios, probando que no es de Dios. Entonces, muy importante de entender que cómo orar y cómo examinar a uno mismo. Vamos a seguir. Dice, estamos en San Lucas capítulo 22, versículo 32. Dice, y tú vuelve alguna vez y confirma a tus hermanos. Están mostrándonos que tenemos que volver, tenemos que convertir nosotros mismos. ¿Qué quiere decir renacer? Renovar la mente, arrepentir de veras, comenzar una nueva vida. Tenemos que convertir verdaderamente mucho antes de buscar de ayudar o convertir a los demás. El problema es que gente a través de religión, a través de sus iglesias, a través de falsos profetas, a través de sus propios corazones o nuestros propios corazones, piensan en hacer lo que sienten bien, lo que ellos sienten que es recto o lo que ven por su religión que dicen que es recto, en vez de lo que dicen verdaderamente el Padre Celestial a través de su palabra, el verdadero Jesucristo, la Biblia. Entonces, muy importante de entender que en vez de buscar convertir los demás, tenemos que verificar por obras, no palabras, por obras,
que estamos aplicando la palabra de Dios. Y desde entonces, y poniendo la palabra por práctica, en vez de buscar de enseñar a los demás, porque tú tienes en línea, tú tienes conversaciones con ancianos y ancianas, con jóvenes, tú tienes en iglesia, tú tienes por todos lados gente enseñando. El problema es que la mayoría de los que enseñan, especialmente de cualquier iglesia, son falsos profetas o están enseñando lo que no han aprendido ni están siguiendo. Y es la razón que todo lo que aprendemos de la Biblia es que tenemos que aprender, obrar y hacer lo recto de Dios. Y la palabra es los mandamientos de Dios. En vez de buscar ayudar a los demás. Oh, no están siguiendo mi religión, no son testigos de Jehová, tengo que convertirlos, tengo que hablarles, siguiendo ciegamente lo que pensamos que es recto, lo que hemos oído de hombres que es recto, pero no hemos verificado, como somos mandados, de aprender la Biblia primeramente y ponerla por práctica, convertir en haciéndola y desde entonces buscar de enseñar o ayudar a los demás. Entonces, el punto es que tenemos que convertir y aprender a obrar la justicia de Dios nosotros primeramente. Y eso es mucho más importante y mucho más necesario de buscar a enseñar a los demás. Es la razón que también en San Mateo, capítulo 7, Jesucristo dijo que como quita la vara de nuestro, limpia nosotros mismos, para que podamos con limpiar nosotros mismos, ver claramente para saber cómo y qué corregir de nuestro hermano. Pero muchos aprenden maldad, idolatrías, lo que siente justo a nosotros mismos y buscamos ciegamente de enseñar a los demás. Y desde entonces quebrando los mandamientos de Jesucristo mismo, el Señor. El Jesucristo bíblico, no el Jesucristo de iglesia o catolicismo o cristianidad. El Jesucristo bíblico. El Señor nuestro bíblico. Tenemos que aprender lo que Él dice y poner eso por práctica. En vez de tratar de enseñar gente de un Jesucristo, de Dios, o la Biblia, o religión, o cualquier otra cosa que buscan enseñar a tu familia o quien quiera. Porque estás buscando convertir gente sin convertir a usted mismo. Para comprobar el punto aún más, vamos a otro precepto de cómo limpiando nosotros mismos, aprendiendo cómo obrar lo que es recto conforme a Dios por su palabra, en vez de cualquier otra cosa, o buscando convertir, enseñar gente, darle panfleta, darle tus documentos de tu religión. Eso no es la rectitud de Dios, eso no es conforme a Dios. Entonces, Salmo, capítulo 51 y versículo, vamos directamente al punto, vamos al versículo 9 aquí. Entonces, Salmo, capítulo 51 y versículo 9. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Significando que eso es Rey David. Rey David era elegido de Dios, no por opinión, no por lo que dice iglesia, eso es bíblico ahora. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, cuando fue ungido David por Samuel, un profeta Samuel, un recto verdadero del Señor. David tenía el Espíritu Santo del Señor desde aquel día. Y él pecó, no porque era impío, pero no era perfecto como el verdadero Jesucristo, que vino de su cuerpo, de su carne, de su semilla. Entonces era descendiente directo de David. Pero aún que David era tan recto,
Él hizo errores, entonces ninguno de nosotros debemos pensar con los hechos que si David, que era recto, pecó y fue tentado y falló a veces, aunque era un hombre verdaderamente recto y no falló tanto, pero aún él falló grandemente. Debe que ser imposible de ser orgulloso o orgullosa pensando que uno no puede pecar, mientras que están ahí debajo de una iglesia que por definición es pecaminoso. Es la razón que el Padre Celestial dijo que yo no habito en templos hechos de manos. En Isaías capítulo 66, versículo 1, versículo 2. En Hechos capítulo 17, versículo 24 hasta versículo 31. En Hechos capítulo 7, versículo 48 y mucha más escritura. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 17. Ya es tiempo de dejar la mente de iglesia, religión y convertir por oír la palabra, la Biblia y ponerla por práctica. No hay otro camino. Salvación no viene de cualquier iglesia o cualquier religión. Jesucristo es nuestra salvación conforme a Zacarías capítulo 9, versículo 9. San Juan capítulo 14, versículo 6. Los Hechos capítulo 4, versículo 10 hasta versículo 12. Ya es tiempo de aprender la palabra verdaderamente. Convertir más que has hecho o ni supiste que tenía que convertir más o convertir después de ser bautizado por hombres por agua física. Pero eso no es el bautismo ni la conversión que Dios habla en la palabra. Tiene que aprender más escrituras aún del bautismo. El bautismo es de Jesucristo, el agua puro de los cielos, el agua puro del Padre Celestial, profetizado de Jeremías capítulo 2, versículo 13, Jeremías 17, versículo 13, eh, Isaías capítulo 55, versículo 1, muchas más, Salmos 119, versículo 9. Eso es la palabra de Dios hecha carne, que nos limpia, nos lava, que también nos enseña de la misma palabra. Entonces, eso es lo que nos lava. Eso es la razón que David entendió que necesitaba el Espíritu del Señor, que iba a venir a través del Señor Jesucristo. Entonces, muy importante de entender y aplicar el entendimiento bíblico en vez de hombres o gente que has oído tú hablando de Dios o Jesucristo o santos o David o cualquier otra cosa. Entonces, vamos a seguir. Hazme oír gozo y alegría, y harán alegrías los huesos que moliste. Entonces, Dios tiene que no solamente purificarnos, pero Él es el que nos da el gozo, que es uno de los frutos del Espíritu. No gozo la gente festejando en esos días postreros como si es el reino de los cielos, pero gozando en entender que aunque no vamos a tener paz en un mundo impío, con Jesucristo tendremos y vamos teniendo paz a diario para superar cualquier problemas, cualquier pecados, cualquier tentaciones que tenemos que padecer y que tenemos que enfrentar en ese mundo. Cosas dentro de nosotros, que si estamos enseñando a los demás o siguiendo religión, nunca vamos a convertir, nunca ni vamos a identificar la maldad en nosotros. No vamos a examinar a nosotros mismos correctamente como somos mandado en 2 capítulo 3 versículo 5, 1 capítulo 9 versículo 27. Eso es la razón que aún ahora es de alentarse, es de tranquilizar el alma para que podemos y puedes oír a la palabra para ponerla por práctica. Vamos a seguir. Esconde tu rostro de mis pecados y raye todas mis maldades. Entonces, recto David, con el Espíritu Santo de Dios,
Voy a repetir. 1 Samuel, léalo para sí mismo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Aunque era muy recto, tenía que orar al Señor de perdonarle. Muchos es una ofensa si alguien le comprueba o le dice, mira, eso es un error. En la Biblia dice eso, existe el otro. ¿Qué? Entonces, no es el espíritu de mansedumbre que tenemos que tener y de ser enseñable como Dios y Jesucristo nos mandaron y nos mandan para que podamos servir a ellos. Y no a iglesia, no a hombres diciendo que viene en nombre de ellos. Vamos a seguir. Críame, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en medio de mí. Para ser limpio, para ser lavado, el lavacro viene de la palabra, que es el verdadero Jesucristo, la Biblia. Perdón. No viene de ninguna iglesia o palabras fuera de la Biblia. Entonces, tenemos que pedir al Señor de hacernos renacer, de hacernos convertir desde seres carnales para comenzar de ser espiritual, que es recto, que es verdadero. Vamos a seguir. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, tenemos que pedir al Señor que nos cuide, que nos fortalece, que nos guarde, en vez de pensar que ya eres de Dios, ya eres salvo, ya eres este, ya eres el otro. Es una persona bien engañado. Es una persona que todavía no ha aprendido ni los salmos o cualquier escritura que a veces han citado. Vamos a seguir. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu voluntario me sustentará. Ok, pero entiende que varias veces enséñame, límpiame. Muchos han ido a iglesia una semana, han ido 2 años, ni han reconocido que esos están parte de idolatrías. Están siguiendo lo que Dios en la Biblia nos manda de no seguir. Y aprendieron eso. Pero buscan enseñar, buscan ser autoridad de la palabra de Dios y maestro, maestra, eso, en vez de como hijos e hijas de Dios, alentarse, quedar quieto de boca y acciones y abre los oídos y el corazón para oír humildemente y poner lo que oyen de Dios, no hombres hablando de Dios, por práctica. O también mujeres hablando de Dios, es de oír solamente la palabra, verificar la palabra, aprender la palabra. Vamos a seguir. Dice, enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Muy importante, vamos a leer eso otra vez. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, significando que cuando pedimos al Señor que nos limpie, que Él que nos limpia, que aprendemos la palabra para ponerla por práctica para que podamos ser limpios, porque la palabra es lo que nos lava y que nos limpio de conciencia, de corazón, de hacernos aprender cómo de ser nueva criatura, cómo de arrepentir a diario, cómo crecer en la palabra y de ser espiritual. Después de ser purificado de tiempo, no un domingo, no un sábado, no un año, yo voy a enseñar. No, desde entonces, cuando uno se convierte ellos mismos, desde entonces ellos van a tener el entendimiento de convertir los demás.
como ejemplo, no por ir a su iglesia, no por recibir tu panfleta o tu librito de testigos de Jehová o cristianidad o catolicismo o mormones. Pero por falta de entendimiento, muchos han sido engañados y no entienden a Dios. Reemplazaron lo de Dios y la Biblia con sus tradiciones y lo que ellos creen y siguen hoy en día o ahora mismo. Es la razón que muchos, aunque hablan de Dios, todavía tienen que convertir. Y van a convertir cuando cesan de hablar y comienzan de oír solamente la Biblia, la palabra, solamente Jesucristo, el Jesucristo bíblico, nuestro Señor. Entonces, hay mucha más escritura, pero lo que importa es que aprendan que la conversión y enseñando a los demás es, muchos están haciendo enseñanza, buscando enseñar, buscando compartir enseñanzas de otros sin entender y comprender qué es el servir de Dios, cómo adoramos al Señor, qué quiere decir adorando a Dios en espíritu y en verdad, como Él exige conforme a San Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Eso no es opcional. Bueno, mi espíritu dice que no, tenemos que verificar conforme a lo que Él manda y dice, lo que Él exige. Él determina lo que es verdadero, lo que es recto, no nosotros, no lo que estamos haciendo sinceramente. Entonces, vamos a una escritura más, hay mucha más escritura, pero eso es para entender el punto que en vez de buscar enseñar a los demás hermanos y hermanas, tenemos que ser enseñados, tenemos que ser enseñable por la palabra de nuestro Padre Celestial, que es su palabra, es su Hijo unigénito, nuestro Señor, el verdadero Jesucristo, la palabra hecha carne. Entonces, en eso, en esos hechos y verdades, no cabe ni un otro. Y es de nosotros como individuo sometiendo a la palabra de Dios en vez de sometiendo a gente hablando de Dios. Aunque yo soy un siervo verdadero, ustedes, ay, no, no parece siervo, yo no creo, yo no hablo de catolicismo, ¿dónde es su cruz? Eso son tradiciones de hombres. Entonces los discípulos no tenían cruces, ni pasaron cruces a los demás, no siguieron idolatría, ya, cuando convirtieron de seguir a Dios a través de su palabra Jesucristo. Entonces, eso es 2 Corintios capítulo 10 y versículo 6. Y estando prestos para castigar a toda desobediencia, desde que vuestra obediencia fuere cumplida. Entonces, cuando comenzamos y estamos siguiendo a la palabra nosotros mismos, no solamente una escritura, no lo que supongamos que es recto yendo a iglesia en sábado, domingo, o cualquier iglesia, cualquier religión, pero aprendiendo qué es Jesucristo bíblicamente, que nos mandó Él de su boca, que fue puesto y escrito por el Señor, juntado los escritos para que entendamos en cualquier lenguaje que hablamos. Cuando comenzamos de aprender y seguir lo que Dios dice, Él nos va a dar su espíritu, como a David, como a Jesucristo mismo, como a todos los rectos, para que podamos entender y hacer después de convertir, cómo ayudar a los demás para que conviertan ellos también. Entonces, toda la gloria, honor y espíritu de Dios y verdad, solamente la gloria a nuestro Padre Celestial a través de su palabra, nuestro Señor, el verdadero Jesucristo. Eso es a donde tenemos que enfocar, familia y hermanos. Ok, cuídense.